Esperamos a que terminen los gráficos. Bien, buenos días a todos y a todas. Agradezco, como siempre, su presencia en esta rueda de prensa y agradezco la presencia del presidente Rodríguez Ibarra y del profesor Moradiello para presentarles el curso, dentro de los cursos de verano de la Universidad de Extremadura, el Estado de las Autonomías en España, una visión desde Extremadura. Cuando iniciamos el año 2018, nos planteamos, como ya les he venido contando en algunas otras comparecencias, la oportunidad de celebrar el 35 aniversario de la construcción de la autonomía, por tanto, de la construcción de las instituciones y de lo que somos hoy en Extremadura. Y el presidente Fernández Vara me apuntaba la oportunidad de que dentro de esa programación de actos institucionales no nos quedáramos solo en lo que son los actos institucionales políticos, que solo participamos quienes representamos a los ciudadanos en las instituciones, sino que fuéramos capaces de, en esa programación de actos, hacer algunas actividades, programar algunas actividades que tuvieran un eco en la ciudadanía y que fueran provechosas para la ciudadanía. Y qué mejor actividad dentro de estos actos conmemorativos del 35 aniversario que hacer un acto académico en el marco de nuestra universidad, la Universidad de Extremadura, y contar con uno de los protagonistas esenciales de estos 35 años de historia, como ha sido el presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y con uno de los lujos que tiene la Universidad de Extremadura, como es el profesor Moradiello. Así que yo, como responsable desde la presidencia, junto con la Secretaría General de la Presidencia y la portavocía, de haber puesto en marcha este curso, estamos muy agradecidos de su participación, de su concurso, de la generosidad con la que el presidente Ibarra me recibió para ayudarme a montar todo este curso y, por supuesto, con el profesor Moradiello. Del presidente Ibarra y en esta sala de prensa de la presidencia de la Junta de Extremadura, poco más puedo decir para presentarle y para darle ahora la palabra, que él hablará en último lugar. Pero sí quiero decirles a todos los periodistas que están aquí presentes que el profesor Moradiello es catedrático de Historia Contemporánea en el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, ha sido investigador y profesor en la Universidad de Londres y en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene muchísimas publicaciones, pero permítanme destacar que el profesor Moradiello fue Premio Nacional de Historia el año pasado, el año 2017, con Historia Mínima de la Guerra Civil Española. Es un lujo tener dentro de todos los profesores que tenemos en la Universidad de Extremadura al profesor Moradiello, y por eso yo le estoy muy agradecida de que, junto con el presidente Ibarra, como uno de los protagonistas fundamentales que fueron capaces de trabajar desde el año 83 para dar dignidad al pueblo extremeño y para construir nuestro autogobierno y este camino que ha sido difícil, pero que ha sido tan provechoso para generaciones como la mía, que hemos crecido en una región que progresaba y en una región que miraba al futuro. Venimos ayer del debate del Estado de la región, donde el presidente de la Junta de Extremadura no solo hizo un repaso y puso el termómetro de lo que han supuesto estos 3 años de gestión al frente de la presidencia de la Junta de Extremadura, sino que también hizo una mirada a los retos de futuro que pasan por la demografía, por la tecnología, por el 4.0 y por todo lo que está ahí esperándonos para no perder la oportunidad. Es muy importante, para tener éxito en el futuro, conocer el pasado, conocer el origen, la génesis de dónde venimos. Por eso yo espero que sean muchos los alumnos universitarios extremeños que se matriculen en este curso y que puedan conocer y comprender de la mano de unos profesores y ponentes extraordinarios y protagonistas también de ese tiempo, porque hoy estamos 35 años después como estamos en Extremadura. Así que yo ya me callo y le doy la palabra al profesor Moradiello. Muchísimas gracias, señora portavoz. Y muy buenos días a todos ustedes. Gracias por haber venido. Yo quisiera sencillamente darles unos rasgos generales sobre lo que es el perfil y el contenido de este curso, que obedece al interés que la presidencia de la Junta de Extremadura ha tenido para conmemorar los 35 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía en el año 1983.
con el patrocinio y el impulso de la Presidencia de la Junta y la colaboración de la Fundación Centro de Estudios, presidente Rodríguez Ibarra, se pidió a la universidad, y a través de la universidad me ha llegado a mí, que se organizara un curso de verano, es decir, una de las ofertas académicas que prepara la Universidad de Extremadura para seguir la formación de alumnos y de otras personas a lo largo del verano, que tuviera como eje precisamente esta temática. Después de discutirlo, pensamos que lo mejor sería hacer un curso no necesariamente solo sobre el Estatuto de Autonomía 35 años después, sino una visión global del proceso de construcción del Estado de las Autonomías en España a partir de la restauración democrática que se inicia en el año 1975. Por lo tanto, después ya del programa constitucional en el 78, estos casi van a ser 40 años de existencia de un recorrido de Estado autonómico en España, que también incorpora, desde luego, y será uno de los ejes dentro del conjunto, esos 35 años de existencia del Estatuto de Autonomía para Extremadura del año 83. Desde el punto de vista histórico y sociopolítico, ustedes saben que este proceso de construcción del Estado autonómico supuso, en el plano de la larga duración de la historia de España, una transformación radical en las características de las instituciones estatales en España, porque significaba un nuevo modelo institucional. Desde prácticamente los decretos de nueva planta de principios del siglo XVIII, con la nueva dinastía de los Borbones, con la enorme crisis del Imperio Español a lo largo del XVII, se puso en marcha un nuevo modelo institucional que tenía dos ejes de referenciación, imitados de Francia: la política de centralización en manos de una única autoridad pública general y la política de uniformización legislativa, porque previamente el Estado de los Austrias era un Estado llamado compuesto, una agregación de reinos donde la monarquía estaba a la cúspide de las instituciones estatales, pero en realidad no había lo que hoy entendemos como un Estado en la línea de Max Weber, con el monopolio legítimo de la autoridad y de la coacción dentro de unas fronteras. Era otra cosa. Los reinos de la monarquía incluían todas las provincias de ultramar, los reinos de Indias, incluían aquella época, se lo recuerdo, el reino de Nápoles, etcétera, etcétera. Con el inicio de la nueva dinastía de los Borbones y la política de centralización y de uniformización, llegamos al momento culminante de la restauración democrática del 75, y después del interludio de 40 años de dictadura, heredera de esa larga tradición que profundizó y radicalizó, se planteaba el desafío de una nueva vertebración territorial de España. El Estado autonómico fue la solución a lo largo de estas casi 4 décadas, y hacer un balance de ese periodo es el objetivo principal que puede tener el curso. Es el objetivo y es el desafío, porque el balance ofrece, como todas las cosas en la vida, muchas luces indudables y algunas sombras. Luces indudables porque hay que recordar que el periodo democrático que se inicia a partir del 77-78 y el Estado autonómico genera una prosperidad general que basta comparar la renta per cápita de los españoles en el año 78 con la actual para darse cuenta del enorme, absolutamente en términos históricos, trascendental salto que se ha dado en el país. Y también, desde luego, netos activos para el país, como por ejemplo la integración plena en la Unión Europea que se logra en el año 86. Estos dos elementos son obviamente vasos comunicantes, porque el proceso de integración en la Unión Europea es parte también de esa elevación general de la riqueza del país. Sin embargo, por la misma razón que tenemos ya casi 40 años, sabemos ya, y muy bien, desde septiembre-octubre del año 2017, cuáles son las disfunciones, los solapamientos, las carencias que este proceso constructivo ha tenido y que tiene, y que desde luego demanda diagnósticos de manera imperativa que sean adecuados y que puedan ser propuestas de solución. Hay muchos, ustedes verán cuando hable del equipo que algunos de los ponentes son miembros de las
o bien ellos individualmente o bien la organización a la que pertenecen, institucional o académica, son personas que han participado en la elaboración de propuestas. Estoy pensando ahora mismo en la propuesta de reforma constitucional de la Comisión de Estudios del Consejo de Estado en el 2007 o en noviembre del año 17 la propuesta de, me parece que eran, si me equivoco lo rectifico, 24 catedráticos de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de toda España que también señalaban con muchísima claridad qué puntos eran necesarios reformar, articular, solventar del Estado autonómico. Por lo tanto, pretendemos que este curso pueda ofrecer esa panorámica solvente, autorizada por la calidad de los ponentes y, desde luego, actual por imperativo cívico, de lo que son los logros y los retos que tiene el Estado de las autonomías. Para acometerlo, pues hemos preparado dos grupos fundamentales de ponentes. Esto es algo que normalmente se hace en este tipo de cursos y el efecto es siempre, me parece a mí, y este no va a ser un caso distinto, muy beneficioso. Traer al mismo lugar de debate, a una ágora pública, a protagonistas como gestores políticos de los procesos que vamos a analizar y también combinarlos con analistas del punto de vista académico de las distintas ciencias sociales que puedan interpelarlos y que puedan preguntar. En el plano de los protagonistas, desde luego tenemos, aparte del presidente Rodríguez Ibarra, que está aquí conmigo y va a ser uno de los directores, pero también uno de los ponentes del curso, por su calidad de protagonista de todos estos años de construcción del Estado autonómico y la autonomía extremeña, vamos a tener a tres figuras que a mí me parecen de primerísima fila. En primer lugar, quiero destacar la presencia de don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que para los que tienen cierta edad recordarán que estaba ya en las Cortes Constituyentes, que fue un portavoz de la Unión de Centro Democrático, luego uno de los miembros de la facción de aquel partido cuando se disolvió, de tendencia demócrata cristiana, que se incorporó en el Partido Popular, que es actualmente consejero de Estado y que va a participar con una ponencia que tiene que ver con su propia experiencia en este proceso, el contexto histórico de la construcción de las autonomías, del Estado de las autonomías. Después de don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, tenemos también a un personaje de la misma categoría y de la otra banda de lo que era entonces el espectro político, don Alfonso Guerra González, como ustedes saben, portavoz del Partido Socialista Obrero Español en aquellas primeras Cortes Constituyentes y posteriormente, y que tuvo el honor de ser además vicepresidente del Gobierno de España en los años 80. Son dos protagonistas de primera fila y hay un tercero extremeño también, como el presidente Rodríguez Ibarra, que será el profesor Jean Monnet de la Universidad de Extremadura, Alejandro Cercas Alonso, también no diputado constituyente porque era un joven dirigente de las Juventudes Socialistas sin edad para ser diputado, posteriormente sí que lo fue durante muchos años y 15 años miembro de la delegación del Grupo Socialista en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Estos son los tres protagonistas de escala nacional y escala regional a los que hemos invitado, 4 con el presidente Rodríguez Ibarra, para hacer este repaso y análisis a la situación. Y con ellos, no diría que frente a ellos, pero sí con la labor de tábano socrático de estimular sus participaciones, sus opiniones, su balance incluso personal de lo que se ha hecho, va a haber dos grandes grupos de académicos. Por una parte, los juristas, porque construir el Estado autonómico, construir el Estatuto de Autonomía es esencialmente también una labor jurídica. Y por jurídica no quiero aquí decir leguleya, sino el derecho en calidad de norma que regula la vida de una convivencia organizada sin traspasar los umbrales de la violencia generalizada. Bien, en este contexto vamos a tener a tres grandes protagonistas. En primer lugar, doña Rosa Elena Muñoz Blanco, que ustedes saben que es catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura y profesora de Derecho Administrativo, que durante muchos años ejerció también la labor de presidencia del Consejo Consultivo de Extremadura, por lo tanto que conoce lo que fue la elaboración del Estatuto de Autonomía
el primero y la reforma del segundo. También va a participar en esta calidad doña María Elena Manzano Silva, que es profesora de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad de Extremadura, que está actualmente en el Consejo Consultivo y que, si no me equivoco y me pueden enmendar, creo que es la representante de Extremadura en todas las cuestiones de financiación autonómica, que es un elemento central de los desafíos del Estado autonómico. Y finalmente va a participar también don Vicente Álvarez García, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, que fue letrado en el Tribunal Constitucional previamente, que tiene una distinguida carrera jurídica y que es uno de los participantes de esas propuestas de solución de catedráticos de Derecho Administrativo a los retos y desafíos de actualización que tiene el Estado autonómico. Junto con este sector de juristas va a haber el otro sector en el que yo me inscribo, que es el de historiadores. Como creemos que la historia no es un frígido museo de las antigüedades que se puede visitar, sino algo parecido al suelo, a la capa freática que tenemos debajo de nuestro suelo y que cuando se mueve nos pone en presencia de lo que nos envuelve, que es que la historia nos impregna como el oxígeno impregna los cuerpos humanos. Vamos a tener una enorme participación de historiadores también. Esencialmente hemos contado con 3 profesionales, que son, en primer lugar, el profesor don Juan García Pérez, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, autor de varios libros que ustedes seguro que conocerán sobre el proceso de construcción de la región extremeña, su Estatuto de Extremadura, etc. También participará don Alfonso Pinilla García, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, que colabora conmigo en el módulo Jean Monnet de Integración Europea de la Universidad de Extremadura para dar esa visión europea de este proceso. Y finalmente don José Antonio Rubio Caballero, que es también profesor en la Universidad de Extremadura y se ha especializado en el estudio de los nacionalismos, de la vertiente territorial de los desafíos al Estado autonómico, que es, desde luego, probablemente el reto más perentorio, más imperativo que tiene la continuidad y la eficacia del Estado autonómico. Y este es el programa que hemos diseñado en términos académicos y creo, por supuesto, estoy a su disposición para ampliar cualquier información que pudieran necesitar. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Presidente. Muchas gracias. Buenos días. En algunas ocasiones se nos ha criticado a los reservistas del Partido Socialista, prefiero la palabra reservista emplear mejor que vieja guardia, se nos ha criticado que en algunas ocasiones no cuidábamos la cantera del partido. Bueno, pues oyendo a Isabel, viéndola trabajar, escuchándola en sus intervenciones públicas, uno tiene la sensación de que no siempre fue así, que en algunas ocasiones acertamos y creamos una cantera prestigiosa, como pone de manifiesto el trabajo que la portavoz de la Junta de Extremadura viene haciendo a lo largo de estos últimos 3 años. Y una de sus tareas ha sido precisamente encargarse de la conmemoración de los 35 años de aprobación del Estatuto de Autonomía y los 40 años de la Constitución española. Y para eso nos encargó al profesor Moradiello. En el papel figura que somos codirectores, pero yo soy director adjunto del profesor Enrique Moradiello, porque aunque no fuera ni siquiera director adjunto, sino simplemente alumno, estaría feliz de poder compartir con él 2 jornadas hablando de temas con los que se aprende muchísimo de la mano de un experto como es Enrique Moradiello, que además es el mayor especialista que hay en España sobre la figura de un socialista que fue denigrado durante mucho tiempo y que ha sido revitalizado y rehabilitado por el Partido Socialista con estudios como el que ha hecho el señor Enrique Moradiello sobre la figura de Negrín, de Juan Negrín. Ha dicho él muy bien que hay que hacer una visión de conjunto de la Constitución española. Eso significa también leer de nuevo el título 8º de la Constitución. Esa Constitución se hizo en 1978 y estamos en 2018.
La primera cosa que habrá que ver es si la sociedad de 1978 es la misma sociedad que la de 2018 con matices, o ha habido tales cambios que exigen que se relea un texto que se hizo hace 40 años y que a lo mejor ahora exige una cierta visión. Visión que el curso pretende que contemple la mirada de los que estuvieron haciendo esa Constitución y ese Estado de las autonomías, Alfonso Guerra, Rodé Miñón, Alejandro Cerca. Estamos gestionando la presencia del secretario de Estado, Ignacio Sánchez Amor, para que pudiera acompañarnos en algún momento del curso. Personas que ya eso lo hicieron y van a contar por qué lo hicieron. Y después los teóricos, la universidad, los historiadores, las personas que tienen como misión analizar la realidad y proponer fórmulas. Pero esa propuesta de fórmulas no exime al político de asumir su responsabilidad de decidir. El teórico no decide, los universitarios no deciden, deciden los políticos. Pero cuanta más información tenga el político a la hora de tomar una decisión, mucho mejor. Y en eso se emplaza el curso, es decir, dar propuestas, fórmulas que no son responsabilidad a la hora de articularlas de la universidad, de los teóricos, de la ciencia, sino que es responsabilidad del político. Pero está bien que escuche, que oiga qué es lo que se opina, qué es lo que se dice, para que si tiene que asumir su responsabilidad la pueda hacer con el mayor conocimiento posible para evitar equivocaciones. El Estado de las Autonomías se creó en el año 78 para articular el encaje institucional de la diversidad cultural y la diversidad política que existía en ese momento en España. Y el balance, yo creo, ya lo ha dicho el profesor Maredello, ha sido muy positivo. Lo que ha ocurrido durante estos 40 años para encajar institucionalmente la diversidad cultural y política en España se ha conseguido. Ahora bien, hay tres formas de romper ese encaje institucional que contempla la Constitución, tres formas. Una es por acuerdo de las partes, de todos. Es decir, si todos decidiéramos que el encaje constitucional o institucional de la diversidad hay que hacerla de otra forma, pues decidiremos entre todos que hay que reformar la Constitución y darle, por ejemplo, la independencia a todo aquel que la pida. Pero eso tiene que ser de acuerdo de partes. Una segunda fórmula es por la revolución. Es decir, una parte se subleva y decide ir por el camino de en medio, hacer una revolución y si gana, gana y se convierte en independiente. No parece que por el momento estemos más que en la rebelión, pero si no se para podríamos llegar a la revolución. Y la tercera es, que es la que yo creo que ha venido imperando en estos 40 años, es el intento de debilitamiento del poder central. Cuanto más se vaya debilitando el poder central, más posibilidades existen de que se rompa. España es un país de ciudadanos. Y cuando digo que España es un país de ciudadanos, quiere decir que somos un país de ciudadanos iguales, en derechos. Es decir, no existe en la Constitución española ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. España es un país de ciudadanos iguales, con los mismos derechos. Y para gestionar esos derechos, muchos de los cuales están transferidos a las comunidades autónomas, se creó el Estado de las Autonomías para gestionar esos derechos. Pero cuando decidimos en la Constitución del 78 que para gestionar los derechos de los ciudadanos iguales en España íbamos a la descentralización, no estábamos pensando que ese sistema generara ciudadanos con categorías diferentes, porque entonces no lo hubiéramos hecho. Hubiéramos seguido con un Estado centralista que garantizaba teóricamente mejor que todos los españoles son iguales ante la ley. Así que este sistema que ha sido tan beneficioso no debe generar nunca la sensación ni la legitimación de que hay ciudadanos que tienen más derecho por tener una lengua, una cultura, etcétera, distinta. Anoche leía yo en un periódico que hay que intentar que todos los españoles sepamos todas las lenguas que existen en España. Pues menos mal que además hay 4, porque en Rusia hay 140, me parece. Es decir, me imagino a los rusos solo haciendo eso en la vida, estudiándose 140 lenguas. Es un disparate. Hay una lengua común y después cada uno tiene sus lenguas propias y se lo reconoce la Constitución, pero obligarnos, hay 4, y si hubiera 100, ¿qué estaríamos haciendo? No estaríamos aquí, estaríamos estudiando la lengua número 38. Es un disparate. Así que el modelo no puede consagrar jamás la desigualdad.
Europa. Todos los países tienen los mismos derechos también en Europa, independientemente de dónde vienen, su nivel de riqueza y su tamaño o historia. Los hay países que son contribuyentes natos y los hay países que son receptores y que se reúnen el domingo los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros. Y no se les pregunta a uno de dónde viene usted, cuál es su cultura, cómo llegó a la democracia. No, no. Hay 27 países, uno más grande, otro más pequeño, está Alemania y está Lituania, pero todos tienen los mismos derechos, se sienten en igualdad de condiciones. Por lo tanto, como estamos en Europa, ese mismo modelo es el del que se ha dotado España. Y, por lo tanto, todas las regiones tienen exactamente los mismos derechos, independientemente de dónde venga. Quien le reconoce esos derechos es la Constitución. España es una nación. Y desde la Revolución Francesa para acá, si no me corrige el profesor Moradiello, la nación significa tener fronteras, tener moneda, tener ejército, tener una burocracia, tener pasaporte, etcétera, etcétera. Eso es lo que es una nación desde la Revolución Francesa para acá. En España, por el momento, solo existe una, porque no conozco ningún otro territorio que tenga su frontera, su moneda, su ejército, su burocracia, etcétera, etcétera. Por el momento, solo existe una nación. Y esa nación, además, por el momento hemos decidido que sea así, salvo que se modifique y se reforme por el acuerdo de todos, tenemos que aceptar que solamente existe una España. Estamos en Europa. En 1978 no estamos en la Unión Europea, cuando se hizo la Constitución. ¿Qué significa el que estemos en Europa? Significa que hay un reconocimiento de derechos políticos a los ciudadanos de todos los países que conforman la Unión Europea. Todos los ciudadanos que conforman la Unión Europea tienen los mismos derechos. Quiere decir que los ciudadanos europeos que vivan en España tienen los mismos derechos por ser ciudadanos europeos. ¿Y quién les da esos derechos? En sanidad, en educación, en prestaciones, las comunidades autónomas. Luego parece sensato que la Constitución contemple la mirada de las comunidades autónomas, que no solamente deben ser informados de lo que se decide en las cumbres o en los consejos de ministros, sino que deberían tener participación directa a la hora de articular políticas que garanticen los derechos de los ciudadanos europeos en territorio español y en territorio de las comunidades autónomas, que son los que garantizan y hacen realidad esos derechos. La solidaridad. España, como cualquier sociedad de mercado, tiene desigualdades. Desigualdades individuales de ciudadanos, desigualdades territoriales y desigualdades entre individuos y entre generaciones. Y hay que articular modelos que hagan posible que la solidaridad rompa o intente equilibrar mejor los derechos de los ciudadanos para que esa diferencia que existe entre nosotros quede atenuada al máximo posible. Y, por último, tiene que haber eficacia y coordinación, que es lo que ha estado faltando en el sistema autonómico español. Conferencia de presidentes, reformas de Senado indispensables. Es decir, el Senado en estos momentos es una Cámara que, si se prescindiera de ella, el Estado de la Autonomía seguiría funcionando. Y si se suprimiera el Estado de las Autonomías, el Senado seguiría funcionando. ¿Por qué? Porque el Senado se pensó antes de que hubiera autonomías. Se hizo en el año 78. No estaba pensado para el Estado autonómico. Ya llega el momento, 40 años después, de pensar que el Senado, o una de dos, o lo eliminamos o lo hacemos Cámara de Representación Territorial. Pero representación territorial significa que allí están los territorios, y solo los territorios. Lo que me lleva a pensar que aquel que representa a un territorio concreto del Estado no debe estar en el Congreso, debe estar en el Senado. ¿Usted a quién representa? Yo, Asturias, usted al Senado. Porque el Congreso es la representación de la soberanía nacional. Entonces yo veo bien alguna propuesta que han sonado por ahí, porque llevo defendiendo desde hace 30 años que debería haber un techo mínimo para ser diputado, que es el 5%. Si hubiera una ley electoral que hiciera que para ser diputado hay que tener un 5% nacional, aquellos que representan solamente una parte del territorio estarían en el Senado y no estarían en el Congreso de los Diputados. Yo nunca jamás he oído a la representante de Canarias hablar de Extremadura o al representante de Cataluña hablar de Andalucía. Jamás.
Y los que están allí son representantes de la soberanía nacional. Por lo tanto, tendríamos que dar un espacio a esos representantes territoriales para que estén en el Senado. Y las conferencias sectoriales que sean horizontales. Es decir, los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas no se deben reunir solo cuando la ministra o el ministro esté de buen humor. Se tienen que reunir cada vez que haga falta, sin los ministros, entre ellos, para ver cómo es eficaz el sistema. Y cuando una vez al año se le invitará al ministro o a la ministra para hacerle saber cuáles son las decisiones que creen que se deben articular y que se deben legislar a nivel nacional si acaso fuera necesario. Y por último, una eficacia en la justicia y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, cuando se hizo el modelo de justicia español que refleja la Constitución, tampoco había autonomías. Y ahora tenemos tribunales superiores de justicia que no tienen apenas trabajo en cuanto a lo penal y, sin embargo, el Supremo está colapsado. Y hay un Tribunal Superior de Justicia con una sala de lo penal formada por el presidente del tribunal y tres magistrados más que están esperando a ver si puede algún político delinquir de alguna forma para estrenarse. Entonces, no parece que esos 4 magistrados estén ahí simplemente para esperar a ver si hay algún político que delinque. Deberían tener una función mucho más importante que permita a lo mejor que los recursos no tengan que ir solo al Supremo constantemente y colapsándolo, sino que puedan ir a la sala de lo penal y lo civil del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Y la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado pues pasa un poco igual. Ahora, afortunadamente, ha desaparecido ETA y, por lo tanto, podemos tener los mejores policías y los mejores guardias civiles dedicados a otro tipo de terrorismo o a otro tipo de inseguridad ciudadana. Pero durante un tiempo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban los mejores, los más preparados, los más profesionales, destinados a luchar contra el terrorismo de etarra. Pero creo que habría que intentar hacer una policía que se adaptara al modelo federal autonómico que existe en España. Un estilo a lo que ocurre en los estados federales de Estados Unidos, donde hay una policía federal para todo el territorio que se encarga de determinados delitos y después hay una policía de cada federación que se encarga bajo la responsabilidad del gobernador o del presidente de la comunidad autónoma correspondiente de intentar contribuir a la mayor seguridad de sus ciudadanos y responsabilizarse de la sociedad de los ciudadanos. Porque ahora mismo, cada vez que hay una cosa relativamente importante del tema de seguridad, no se sabe si depende de la policía local, de la policía autonómica, de la policía nacional, de la Guardia Civil o de qué. Entonces tiene que haber una cierta responsabilidad y una cierta especialización. De estos temas, más los que se han apuntado ya, son de los que yo creo que hay que intentar hablar de nuevo para ver qué tipo de estructura sería necesario acometer para que la realidad de 2018 quede reflejada en una Constitución que a lo mejor habría que reformar para darle entrada a estas visiones nuevas. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Enrique. Empezamos con las preguntas que queráis formular. Sí, respecto a esa última frase que acaba de decir, reformar la Constitución, ¿sería mediante una votación o como se ha reformado otras veces que ha sido en el Congreso? O sea, una votación popular, entiendo. Depende de lo que se reforme. Hay artículos que solamente requieren la votación de los representantes y hay artículos, cuando habla de derechos o del título segundo, título primero, del título octavo, etcétera, que hay que reformarla haciendo un referéndum forzosamente. Lo que implica un proceso que está recogido en la Constitución. Hay un referéndum, hay una disolución de las Cortes, hay una nueva Corte, etcétera. Es un proceso complicado. Por eso, cuando algunos dicen que hay un Estado federal y no especifican mucho, hay que tener cuidado, porque España tiene en su Constitución un artículo que es el 150, que es el único que existe en cualquier Estado descentralizado que permite que el Gobierno ceda competencia exclusiva suya a algunas comunidades autónomas, sin que tenga que haber una reforma del Estatuto y una reforma de la Constitución. El día que tengamos, como piden algunos, una lista de competencias del Gobierno que son intransferibles, si acaso necesitara transferir, pongamos por caso, yo qué sé, el río Guadiana a Extremadura, pues habría que reformar el Estatuto y la Constitución, lo que significa un proceso larguísimo.
Con el 150 se le ha podido dar al País Vasco la competencia en prisiones sin que haya habido ningún tipo de modificación, simplemente una decisión del Gobierno con el 152 de la Constitución. O competencia, como está pidiendo ahora Cataluña en temas perdón, el País Vasco, en el tema de prisiones, que no las tiene y quiere tenerlas. Eso sí, hay una Constitución nueva o reformada que señale cuáles son las competencias exclusivas del Gobierno. Cada vez que haya que reformarla, hay que modificar la Constitución y, por lo tanto, hacer un proceso larguísimo de reforma de estatutos y de reforma constitucional. Sí, si me permites, yo quiero subrayar lo que ha dicho el presidente Rodríguez Ibarra. La reforma de la Constitución es posible, pero de acuerdo, como toda la tradición constitucional y legalista del Estado de Derecho, con los propios preceptos constitucionales. La Constitución española, como casi todas las europeas y casi diría del mundo occidental, contempla dos supuestos de reforma: el procedimiento ordinario y el extraordinario. El ordinario lo recoge el artículo 167 de la Constitución y dice sencillamente que las Cortes, es decir, el Congreso y el Senado, si las dos aprueban por 2/5 partes, no 3/5 partes, una propuesta, esa es una reforma constitucional. La hemos hecho, la más reciente en el Gobierno de Zapatero. Pero todas aquellas reformas que afecten, cito textualmente el artículo 168, a el título preliminar de la Constitución, el artículo segundo, la sección primera del título primero, es de aquellos que hace referencia a la definición del Estado y los derechos fundamentales, esas dos partes requieren un procedimiento agravado, que ya no pide sencillamente que 3/5 partes aprueben en el Congreso y el Senado, sino que pide lo siguiente, y eso es lo que hace referencia al presidente Ibarra, que es muy complicado y exige tanto consenso como en el 78. En primer lugar, una aprobación por 2/3 de las dos cámaras, Congreso y Senado. Logrados en la aprobación por 2/3, se procede a la disolución inmediata de las cámaras. Tiene que haber una nueva elección y la Cámara que surja debe ratificar por la misma entidad la reforma de aquella que se ha suspendido. Y una vez aprobado, debe someterlo a referéndum. Es decir, el proceso no es nada fácil. Primero estas Cortes deciden disolverse habiéndolo aprobado por mayoría absoluta, se llama a la población a unas nuevas elecciones. Si lo que surge mantiene esa mayoría absoluta, entonces llama a referéndum. Son 2 veces. Es un sistema hipergarantista para que lo que sea la reforma reciba un consenso de 3/5 partes de la población y además de la representación política. Por lo tanto, al hablar de reforma hay cosas fáciles y cosas muy difíciles. Claro, lo grave aquí es que algunas de las cuestiones pendientes competen precisamente a esto, incluyendo el orden sucesorio con preeminencia para el elemento masculino. Es que también está en la definición de los títulos objetos de procedimiento agraviado. ¿Saben ustedes por qué lo hicimos tan difícil? Esa fue una exigencia de la izquierda. Pues decíamos, si gana la derecha, esta Constitución la reforma rápido, porque no les va a gustar. Y entonces, hagámosla imposible la reforma. Sorprendentemente, quien pide la reforma ahora es la izquierda. Pero la hicimos así de difícil para que la derecha no pudiera reformarla. Sí, yo quería preguntarle a los dos qué creen que puede o debe o no debe hacer o puede o no puede hacer el actual Gobierno del señor Pedro Sánchez con el exiguo respaldo de 84 diputados y muy condicionado por necesitar el apoyo de las fuerzas nacionalistas en todo esto que estamos hablando de la reforma de la Constitución y de afrontar los nuevos retos del Estado autonómico. Yo le dejo la palabra. Pues depende de la agenda que quiera trasladar al Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno. Si el presidente del Gobierno traslada al Congreso de los Diputados medidas que, independientemente de la aceptación o no de los nacionalistas, no suponga un choque frontal contra nuestra concepción de la España de los ciudadanos, pues entonces podrá tener éxito su gestión.
Si, por el contrario, somete a decisión la aprobación de determinados temas que harían pasar la raya roja de lo que para nosotros es la unidad territorial de España, entonces yo creo que tendría muy mal futuro el Partido Socialista y su presidente. Yo no me fío mucho, yo confío en los 84 diputados del Partido Socialista en su apoyo al presidente del Gobierno, ciegamente, pero no me fío del resto de los costaleros. Capaces son de dejar el paso en mitad de la calle o quererlo meter por un callejón tan estrecho que hasta pueda el santo perder la cabeza. Hay que intentar no meterse por ahí. Sí, buenos días. Una pregunta muy sencilla. ¿Dónde es el curso? Porque veo que en Mérida, supongo que en el centro universitario. Y por otro lado, me gustaría preguntarle al presidente Ibarra qué le pareció el debate de Estado de la región que se ha celebrado en los 2 últimos días. Y también, alguna vez le he oído decir que a usted no le gusta hablar de tren digno, sino de AVE. Hoy se reúne precisamente el presidente con el ministro de Fomento. ¿Qué le pediría usted a Ábalos? No pude ver el debate de la región porque no estaba aquí. Entonces, esta mañana he hablado algo con la portavoz, pero no puedo pronunciarme al respecto. Pero estoy seguro que ganó el presidente, porque siempre gana el presidente de este tipo de debate. No recuerdo ninguno de los que ha habido que haya perdido el presidente. Por lo tanto, sin haberlo visto ni haberlo oído, estoy seguro que lo ganó. No me acuerdo que era la segunda parte de la pregunta. El tren. Dice, el tren solo no viene, el AVE solo no viene. Por ejemplo, una fábrica de baterías de litio para coches puede traer el AVE. El Senado, que creo que hay que descentralizar instituciones estatales para que no todo esté en Madrid, el Senado, si viniera, por ejemplo, a Cáceres o a Badajoz o a Mérida, traería sin duda el AVE. El Tribunal Constitucional, si viniera a cualquier punto de la región extremeña, sin duda que trae el Tribunal Constitucional. O sea, el AVE. Pero el AVE solo no va a venir. Ahora, si nos oponemos a todo lo que se quiera hacer en la región porque queremos respirar aire muy puro, pues estaremos como antes, cuando respirando aire puro la gente se iba a contaminar al País Vasco, a Alemania, a Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el AVE no es una cuestión de voluntad, el AVE es una cuestión de necesidad. Y la necesidad viene como consecuencia de la actividad. Entonces, ahora que se habla, ya se da por supuesto que el Senado hay que llevárselo a Barcelona. ¿Por qué? ¿Y que los demás qué pasa? ¿Que no tenemos derecho a la vida? ¿Por qué a Barcelona? Porque no puede venir a Mérida, o a Badajoz, o a Cáceres. ¿Por qué? Que es una forma de redistribuir también la actividad. En Francia, que es un país centralista en lo político, sin embargo es un país muy descentralizado desde el punto de vista institucional y económico. Y todo el centro de telecomunicaciones más importante que hay en Francia está en la Bretaña. Pues si aquí nos trajeran alguna cosa de estas, pues seguramente el AVE vendría solo. Sí, yo, señor Ibarra, le quería preguntar qué le parece el gesto de ayer de Torra, del presidente catalán, de salirse de ese acto en Washington. No he entendido. Es que no he entendido. ¿Qué le parece el gesto del presidente catalán anoche de salirse de ese acto en Washington, de levantarse y dejar plantado ese acto? Que se levantó. ¿Pero que se levantó? ¿Por qué? Porque estaba hablando el embajador, dijo que en España no había presos políticos y él dijo que eso era intolerable. Yo es que no leo las traducciones y por lo tanto no me entero nunca cuando hablan ellos de lo que dicen. Que yo creo que no había que traducirles, porque cuando hablan para todos los españoles tendrían que hablar en el idioma común. Cuando hablan para los territorios, hable usted su lengua. Pero cuando habla para todos los españoles, ¿por qué tenemos que traducir? Así que yo nunca leo los títulos, por tanto no me entero de lo que están diciendo. Quería preguntarle a la portavoz, a Isabel Gil Roseña,
sobre la reunión de esta tarde precisamente con el ministro de Fomento. Decía el presidente que es intolerable lo que está ocurriendo con el tren extremeño y anunciaba el ministro ya que mañana al Consejo de Ministros iría alguna medida en concreto. No sé si le piden algo más inmediato sobre el estado de los ferrocarriles, de los vagones en sí, vaya. Os digo, gracias Laura, os digo que el curso es los días 9 y 10 en Mérida, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. La razón obvia, siendo Mérida la capital de la autonomía, de que el curso se celebre aquí. Nosotros no le pedimos nada extraordinario de lo que venimos pidiendo en la reunión que tiene hoy Ábalos. Hay un nuevo ministro y parece lógico que el presidente de la Junta de Extremadura vaya a hablar con el ministro. Es verdad que hemos adelantado la reunión de lo que estaba prevista, eso sí, porque es que algún día le va a pasar algo a la gente y por ahí es por donde el presidente, en asunción de responsabilidades de ser quien rige los destinos de los extremeños, pues no puede estar aquí esperando a que nos llame el ministro a ver cuándo hace la ronda y nos toca ir a nosotros. Sí, reunión con el ministro de Fomento estaba prevista, como con todos los ministros, porque le hemos cursado carta a todos los ministros cuando hay una entrada de un nuevo gobierno. Lo hicimos con el último gobierno que nombró el presidente Rajoy y es obvio que lo hemos hecho ahora con el presidente Pedro Sánchez, donde además tenemos en un listado pues todo lo pendiente de Extremadura con las distintas competencias de los miembros del actual Gobierno, regadío, tierra de barros, todas las cosas que tenemos que hablar. Esta reunión es verdad que la hemos adelantado y esa sí ha sido una exigencia del presidente Fernández Vara, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo el tren arde y esa fotografía dolorosa de nuestra gente arrastrando las maletas campo a través y personas mayores sentadas y tiradas en una cuneta porque el tren ha salido a arder. Por tanto, no estamos pidiendo nada extraordinario. De lo que ya venimos diciendo, de lo que ya está analizado, de lo que no está analizado, de los documentos que se han examinado en el pacto por el ferrocarril con el concurso, afortunadamente, de todas las fuerzas políticas de la región, de agentes sociales y el gran acompañamiento de la ciudadanía extremeña que fue capaz de alzar su voz el pasado 18 de noviembre en la manifestación que hicimos a Madrid. Nosotros ya hemos hecho aquí todas las cosas que teníamos que hacer. Hay consenso político, hay consenso social. Por tanto, lo único que le vamos a decir es que se acabó ya nuestra paciencia y que deben cumplir con esta tierra porque no estamos pidiendo nada que no nos pertenezca, precisamente por lo que decía antes el presidente Ibarra, de que este país no puede tolerar que existan ciudadanos de primera y de segunda. Y en cuanto a las comunicaciones y el ferrocarril, nosotros somos casi de tercera. De todas formas, hay prevista una rueda de prensa del presidente cuando finalice la reunión en el Ministerio y podrán también seguir el transcurso de la reunión. Que vamos a la reunión como siempre vamos y conocéis al presidente Fernández Vara, receptivos a escuchar al ministro, pero la receptividad y el talante no están reñidos con la exigencia y nosotros vamos con la firme exigencia de que se nos dé una respuesta pronta a una situación que ya no se sostiene. También se reúne esta tarde con la ministra de Justicia a saber si hay algún asunto en cartera especial que les preocupe o que vayan a plantear, por un lado. Y quería aprovechar también su comparecencia para preguntarle por el estado de la vicepresidenta, si tienen alguna novedad de su estado de salud. En la reunión con el Ministerio de Justicia van todos los temas pendientes que tenemos en un asunto donde no tenemos competencia. Acompaña al presidente de la Junta, el alcalde de Badajoz, a esa reunión por invitación del propio presidente de la Junta, porque hay cuestiones que tienen que tratar que afectan a la ciudad de Badajoz en esta normalidad democrática y necesario consenso con la que el presidente Fernández Vara gobierna para resolver los problemas. Y va, por tanto, con él el alcalde de Badajoz. Remitiremos nota de prensa o no sé si tenemos convocado, pero en cualquier caso, como siempre que hacemos en reuniones con los ministerios, trasladaremos a los medios toda la información y todo lo bueno que estamos convencidos de que estas reuniones saldrán a lo largo de las próximas semanas con todos los ministerios. Respecto al estado de salud de la vicepresidenta en la tarde de ayer se encontró indispuesta y fue trasladada al hospital de Mérida y de allí al Hospital Infanta Cristina. Le están haciendo una serie de pruebas y agradezco su preocupación y su pregunta con el convencimiento de que está en las mejores manos porque tenemos una sanidad pública extraordinaria en la región y, por tanto, pues desde aquí le mandamos nuestro cariño y nuestro abrazo para que se recupere pronto y le agradezco su pregunta. Si me permite, Isabel, yo creo que el presidente de la Junta de Extremadura
no debería asumir toda la responsabilidad de algunas cosas que ocurren, como el tren ese que arde, sino que debería también tener la cooperación, colaboración y apoyo de otros presidentes. Porque ese tren, ¿desde dónde venía? Desde Huelva, camino de... Es decir, pasaba por Andalucía, por Extremadura, por Castilla-La Mancha y por Madrid. Y el presidente de la Junta es el que asume toda la responsabilidad. Deberían también los demás presidentes autonómicos, o ese tren no pasa por sus territorios. No deberíamos echarnos nosotros solos todas las pelotas en la mochila. Hay que compartirlas con ellos para que ellos también apoyen, que ese era su tren también. Lo que pasa es que ¿por qué no apoyan? Porque hay otro Intercity que va de Huelva a Madrid que tarda 2 horas y media o 3. Y eso es lo que nosotros pedimos. Que también nosotros, cuando haya un tipo de accidente como ese, no solamente sea esa la única posibilidad que tenemos de montarnos en un tren, sino que haya también Intercity que nos lleven en 3 horas a Madrid o tren de alta velocidad. Pero los demás presidentes es como si esto no fuera con ellos. Y es un tren que sale de Andalucía y llega a Madrid. Hay 4 presidentes autonómicos. Solo el nuestro asume toda la responsabilidad. Los demás también tenían que apencar. Muchas gracias.